Mayo de 5012. Moon Watcher se removió bajo las suaves sábanas. La tenue luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las cortinas. Rayos dorados le acariciaron el rostro con dulzura, jugueteando en sus párpados como el suave susurro del sueño. Parpadeó lentamente, sus ojos esmeraldas se abrieron, adaptándose al suave resplandor que llenaba la habitación. Esta no era una habitación cualquiera. Una vez perteneció a su padre, el Darkstalker, cuya leyenda se cernía sobre ella como una nube de tormenta. Y ahora era suya. Aunque apenas comenzaba a adaptarse a la casa de su abuelo. El pensamiento despertó algo profundo en ella, una mezcla de inquietud y melancolía. Mientras su mirada recorría la habitación, casi podía sentir su presencia en el aire, la sombra de la historia aferrándose a las paredes como un eco del pasado. La habitación poseía una gracia majestuosa, aunque modesta comparada con la reputación de su padre. El Darkstalker siempre había sido imponente, un dragón legendario y de un poder temible, pero aquí, en este lugar tranquilo, era algo más. Un hijo, un dragón con sueños y ambiciones, quizás incluso un atisbo de esperanza. Moon Watcher se preguntó cómo habrían sido sus mañanas en esta misma habitación, de joven, antes de que el peso de su destino cayera sobre él. La luz del sol se filtraba por el suelo, proyectando una luz dorada alrededor de los bordes de la habitación. Tocaba el alto armario de madera de la esquina, las viejas estanterías llenas de libros y los pósteres descoloridos que colgaban de las paredes, cada hilo tejido con historias del pasado. El aire olía ligeramente a tinta y madera vieja, un aroma que la reconfortaba extrañamente. Luna se estiró bajo las sábanas, relajando sus músculos tras una noche de sueños inquietos. Sus escamas, con un suave brillo en tonos azules crepusculares y verdes intensos, reflejaban la luz del sol, proyectando un sutil resplandor sobre su cuerpo. Sintió el calor del sol en el rostro, una suave caricia que pareció despertarla, sacándola de la bruma del sueño. Sus pensamientos se dirigieron a su abuelo, quien la había acogido en este hogar tras dejar atrás su antigua vida. La casa estaba más tranquila de lo habitual, aislada del caos del mundo exterior. Allí, en la seguridad del abrazo de la montaña, el tiempo parecía ralentizarse. El mundo exterior parecía distante, casi irreal, como si las batallas, la agitación y la carga de su responsabilidad no fueran más que un recuerdo que se desvanece. Pero incluso en el silencio, no pudo evitar sentir un apego a algo más grande, algo que latía por sus venas, conectado con la línea de sangre que compartía con el Darkstalker. Se removió en la cama, con la mirada fija en el gran ventanal del fondo de la habitación. Más allá se extendía el cielo del amanecer, un suave degradado rosa y dorado, y el horizonte apenas comenzaba a aclararse, prometiendo un nuevo día. Era un mundo apacible, tan diferente del que había conocido. Pero incluso en este mundo, la incertidumbre la embargaba. Al incorporarse, con las sábanas crujiendo a su alrededor, Moon se pasó una mano con garras por sus escamas erizadas, alisando los bordes. Sus pensamientos volvieron al Darkstalker, a la decisión que había tomado y a las consecuencias que le siguieron. Se preguntó si alguna vez se había despertado en esta habitación con la misma sensación de pesadez, sabiendo que el mundo exterior lo esperaba, esperando algo de él. Esperando grandeza, quizás. O destrucción. La luz del sol volvió a atrapar sus ojos, un destello brillante que la devolvió al presente. Exhaló silenciosamente, intentando apartar los pensamientos persistentes de su mente. Esta era su vida ahora, su habitación, a su manera. Cualquier sombra que el Darkstalker dejara atrás, la enfrentaría a su manera. Se deslizó fuera de la cama, el suelo fresco bajo sus garras, y se acercó a la ventana, descorriendo las cortinas. El aire de la mañana entró a raudales, fresco y vigorizante, trayendo consigo el aroma a pino y niebla de montaña. El valle abajo estaba bañado por una luz suave, los árboles proyectaban largas sombras a medida que el sol ascendía. El mundo parecía tranquilo, en calma, al menos por ahora. De pie allí, con el amanecer desplegándose ante ella, Moon no pudo evitar sentir una silenciosa determinación creciendo en su interior. Cualquiera que fuera el legado de su padre, ella crearía el suyo propio, paso a paso, bajo el mismo sol que una vez tocó su rostro. Y así, mientras la primera luz del día envolvía la tierra, permaneció en el silencio de la mañana, sintiendo tanto el peso del pasado como la promesa de un nuevo comienzo. El suave crujido de las tablas de madera acompañó a Moon Watcher mientras cruzaba la habitación, con un leve susurro de alas al acercarse a su maleta. Todavía estaba junto a la puerta, un pequeño recordatorio de la vida que llevaba consigo. Su pasado, perfectamente empaquetado y cerrado.
El asa desgastada de la maleta, desgastada por innumerables viajes, le resultó familiar en las garras mientras la acercaba a la cama. Su suave rodar por el suelo fue un pequeño consuelo en la quietud de la mañana. Su maletín estaba cerca, apoyado en la cómoda. Su cuero oscuro reflejaba la luz. Moon lo observó un instante. El contenido era una mezcla de libros cuidadosamente seleccionados, su radio y algunos objetos preciosos que no podía dejar en casa. Exhaló silenciosamente y abrió la maleta primero. La cremallera cedió con un suspiro metálico al abrirla. La ropa estaba cuidadosamente doblada dentro. Camisas, chaquetas, algunos vaqueros. Moon trabajaba en silencio, con movimientos casi metódicos, recogiendo cada prenda y colocándola en el viejo armario. Las puertas de madera crujieron levemente al abrirlas. El interior estaba lleno de estantes y pechas, esperando a ser colocadas. Cada prenda encontró su lugar con facilidad, deslizándose en la tranquilidad de su nueva vida. Mientras colgaba la última camisa, distraídamente pasó las garras por la tela, su mente divagando hacia los últimos días. Mudarse a la casa de su abuelo, dejar atrás lo familiar, entrar en este espacio frío y distante. La antigua habitación de su padre se sentía pesada, agobiada por recuerdos que no comprendía del todo. Había algo en estar allí, en este lugar, que la inquietaba discretamente. No era solo el legado del Darkstalker, las antiguas sombras de su vida, sino el frío que persistía entre las paredes de esta casa, la casa de su abuelo. Era tan distante como la escarcha que cubría las ventanas exteriores, su presencia un frío que nunca la abandonaba, ni siquiera en el calor de su habitación. Con un suave suspiro, Moon cerró el armario. Su reflejo se vislumbró brevemente en el espejo alto que había junto a él. Parecía cansada, aunque no estaba segura de si era por la mudanza o por el peso de todo lo demás. Su árbol genealógico, sus expectativas, el miedo silencioso que susurraba en el fondo de su mente. Su mirada se detuvo en su reflejo un instante antes de volver a su maletín. Lo abrió y sacó primero su pequeña radio, con su superficie lisa y fría al tacto. Era vieja pero fiable. El suave crujido de la estática, un consuelo familiar en las noches de insomnio. La colocó con cuidado sobre la mesa de madera cerca de la ventana, con el cable conectado a un enchufe cercano. Después, sus libros, con sus lomos desgastados y familiares bajo sus garras. Los apiló cuidadosamente junto a la radio, sus páginas llenas del conocimiento y las historias que siempre habían sido su refugio. La mesa, ahora adornada con estos pequeños símbolos de su vida, se sentía más como suya. Una pequeña isla de familiaridad en un vasto océano de cambio. Finalmente, Moon se dirigió a su armario, rozando las perchas con las garras hasta encontrar lo que buscaba. Sacó una camiseta negra, suave y desgastada, con un llamativo estampado rojo en la parte delantera. Era sencilla y cómoda. Una especie de armadura que había usado incontables días, que requería un poco de fuerza extra. La combinó con unos vaqueros oscuros, ligeramente deshilachados en los bordes. Mientras se vestía, se vio de nuevo en el espejo. El estampado rojo resaltaba sobre sus escamas oscuras, un toque de color en la paleta apagada. Sus garras tiraron de su camisa para volver a colocarla en su lugar, y ella dio un paso atrás, sintiéndose un poco más ella misma. Pero incluso mientras estaba allí, vestida y lista, había tensión en el aire. Fuera de su habitación, la atmósfera se sentía diferente, más fría, más dura. Era la presencia de su abuelo, estaba segura de ello. Su actitud fría e inflexible parecía impregnar cada rincón de la casa, haciendo que el aire fuera pesado y quieto. No era que fuera cruel, pero su distancia era palpable, como si estuviera demasiado cerca del hielo que nunca se derretiría. Moon sacó la gruesa parca de la silla junto a su escritorio, su peso un consuelo para sus manos. La tela suave y desgastada cubría sus hombros, su calidez una barrera contra el frío que parecía filtrarse desde el pasillo. Mientras se la abotonaba, sus pensamientos volvieron a su abuelo. Esta casa, esta vida que él había llevado, separada de la suya de tantas maneras. Se preguntó si alguna vez él había sentido el frío como ella, si el peso del pasado había pesado sobre él tanto como sobre ella. Echando un último vistazo a la habitación, ahora llena de sus pequeños detalles, respiró hondo y abrió la puerta. El aire del pasillo la golpeó de inmediato en la cara, un marcado contraste con la relativa calidez de su habitación. Parecía como si el frío la estuviera esperando, acumulándose en las sombras, envolviéndola en un abrazo silencioso e invisible. Moon caminó por el pasillo. El familiar crujido de las tablas del suelo bajo sus pies era un pequeño recordatorio de su nueva realidad. Mientras caminaba por la casa, no pudo evitar preguntarse cuánto tardaría en sentirse como en casa, si es que alguna vez lo hacía.
O, como su abuelo, simplemente aprendería a vivir con el frío. Moon Archer salió de su habitación al largo y oscuro pasillo, y el frío pareció presionarla de inmediato, como si las paredes mismas exhalaran escarcha. No era solo la temperatura, era algo más profundo, algo que se aferraba a la casa como un fantasma. El frío siempre estaba ahí, una presencia silenciosa en el aire que respiraba, y lo asociaba con su abuelo, el Ártico. Su gélido aspecto parecía filtrarse por cada rincón, enfriando la casa de una manera que ningún fuego ni manta podría ahuyentarlo por completo. Mientras bajaba las escaleras, sus garras apenas haciendo ruido sobre la vieja madera, su mente divagaba. No pudo evitar sentir la tensión en el aire, la amargura tácita que parecía atormentarla cada vez que Ártico estaba cerca. Era una figura que nunca había comprendido del todo. Distante y fría, siempre mirándola con una mezcla de algo ilegible, algo que no era solo indiferencia sino casi, sospecha. ¿Por qué? Ella no lo sabía. Al pie de la escalera, se abrió una gran sala de estar, y allí, despatarrado en el sofá, su abuelo dormía. Sus escamas plateadas y pálidas reflejaban la tenue luz, su rostro afilado e impasible incluso en reposo. Parecía casi frágil, como una figura de hielo, quieto e inmóvil. Moon se congeló, sus garras aferradas a la barandilla mientras lo miraba, su mente buscando instintivamente sus pensamientos a su pesar. ¿Se parece demasiado a él? El pensamiento llegó en voz baja, apenas más fuerte que un susurro, amortiguado por la niebla del sueño. Pero era frío, como todo en el Ártico. Sus pensamientos siempre eran así, distantes, teñidos de algo que Moon nunca lograba identificar. El pensamiento era frío, áspero y amargo. Moon se estremeció, con el corazón encogido. La mente de su abuelo era un resentimiento congelado, sobre todo cuando se trataba de su padre, el acechador oscuro. El Ártico nunca había ocultado su antipatía por él, pero Moon nunca había entendido por qué. ¿Qué había hecho su padre para merecer tal desprecio? Sí, el acechador oscuro era poderoso y su influencia innegable, pero a ojos de Moon, solo era un líder fuerte, un general que protegía a su pueblo. Ella no conocía toda la historia. Nadie se la había contado jamás. Creció con fragmentos del legado de su padre, fragmentos de historia contados por quienes lo admiraban y otros susurrados por quienes le temían. Pero para Moon, él era simplemente su padre, quien la cuidaba, la guiaba y la protegía. Lo amaba, y le costaba comprender que fuera algo más. Sin embargo, los pensamientos de su abuelo hablaban de algo más. Mientras permanecía allí, captando esos vagos fragmentos de sus pensamientos, sintió que el frío se le metía en los huesos. Era como si Arctic nunca hubiera perdonado a su padre por algo, pero Moon no sabía qué. La historia entre ellos era un misterio para ella. Siempre que preguntaba, su padre la ignoraba, reticente a hablar de ello. Y Arctic, apenas la reconocía, y mucho menos el pasado. Siempre será la hija de su padre, susurró de nuevo la mente de Arctic, y Moon se estremeció, aferrándose con fuerza a la barandilla. Ahí estaba, esa acusación silenciosa, ese miedo persistente que Arctic siempre parecía tenerle. Como si de alguna manera fuera a repetir los errores de su padre. Moon sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras la mente de Arctic regresaba al pasado. No entendía por qué su abuelo odiaba tanto a Darkstalker. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Qué había hecho Darkstalker para que Arctic fuera tan fría, tan llena de amargura? Las respuestas estaban enterradas en lo profundo del pasado, en un conflicto del que nunca había formado parte. Pero allí, en la quietud de la casa, el peso de ese conflicto se cernía sobre ella como una sombra. Sus pensamientos se arremolinaban en la confusión, una suave punzada de tristeza le oprimía el pecho. Amaba a su padre, lo admiraba, y sin embargo, allí estaba Arctic, despreciándolo constantemente por razones que no entendía. Había un abismo entre ellos que parecía imposible de salvar, y Moon se encontró atrapada en el medio, entre el amor que sentía por su padre y la gélida desconfianza que persistía en la mente de su abuelo. Con un suave suspiro, apartó la mirada de Arctic y se dirigió a la puerta, con pasos cuidadosos y ligeros. No quería despertarlo, no ahora, no con el peso de esos pensamientos congelados aún alojados en su mente. Se agachó para ponerse las botas. El suave cuero crujió al atarlas. Sus garras trabajaban con rapidez, su mente seguía dándole vueltas mientras intentaba apartar los pensamientos de Arctic, pero se aferraban a ella como la congelación que subía lentamente por sus escamas. Cuando se levantó, volvió a mirar a su abuelo. Su cuerpo estaba inmóvil, su rostro indescifrable, incluso dormido.
Había algo distante en él que siempre la hacía sentir como si estuviera al borde de un lago helado, incapaz de alcanzarlo. Quizás nunca lo lograría. Quizás él siempre la vería como una extensión del Darkstalker, y quizás por eso la mantenía a distancia. ¿Por qué no puedes verme tal como soy?, pensó mientras se apretaba los cordones. La idea le cruzó la cabeza, pero no la dijo en voz alta. No tenía sentido. Arctic estaba dormido, y aunque no lo hubiera estado, dudaba que la hubiera escuchado. Tras una última mirada, Moon abrió la puerta. Las bisagras crujieron suavemente al entrar el frío matutino en la habitación. Era cortante, le mordisqueaba las escamas al salir, y el viento tiraba de su parca. Se subió la capucha. La tela, pesada y acogedora, le cubría la piel, una pequeña barrera entre ella y el frío que parecía seguirla a todas partes en la casa. Cuando la puerta se cerró con un clic tras ella, Moon se detuvo en el porche. Su aliento se esfumaba en el aire fresco. El silencio del exterior era un cambio bienvenido respecto al ambiente sofocante del interior. Allí afuera, al aire libre, sentía que por fin podía respirar. ¿Qué fue eso, padre?, se preguntó, mirando las montañas a lo lejos. ¿Qué pasó entre tú y el Ártico? ¿Qué hizo que te viera así, a ti y a mí? Pero las montañas no ofrecían respuestas, ni tampoco el viento. El aire era áspero contra sus escamas, pero era un frío diferente. Fresco y vivo, no el frío sofocante e insensible que llenaba la casa. Se ajustó la parca, la calidez de la tela la reconfortó mientras cerraba la puerta silenciosamente tras ella. Afuera, el mundo se sentía abierto y libre, el viento acariciaba sus alas, atormentando sus pensamientos. Inhaló profundamente, el aroma a pino y tierra llenó sus pulmones, anclada en el presente. Pero incluso allí, el frío de la casa de su abuelo la aferraba, sus pensamientos apagados aún resonaban en su mente. Mientras se alejaba de la casa por el sendero, su mente se arremolinaba en preguntas sin respuesta. ¿Qué había hecho Darkstalker para merecer tanto odio? ¿Por qué Arctic la había tratado como una extensión del legado de su padre, en lugar de como su propio dragón? Moon había crecido escuchando historias sobre el poder del acechador oscuro, su influencia sobre su gente, pero nunca lo había considerado peligroso. Para ella, era más grande que la vida, un general que había hecho todo lo necesario para mantener su mundo a salvo. Pero allí, en la tranquilidad del hogar de su abuelo, empezó a sentir el peso de algo más oscuro, algo que acechaba bajo la superficie de las historias en las que siempre había creído. Al adentrarse en el sendero cubierto de escarcha, sus pensamientos se dirigieron al acechador oscuro. ¿Qué había sucedido realmente entre él y Arctic? ¿Y por qué se sentía atrapada entre sus sombras, luchando por encontrar su propio camino? Un viento frío tiraba de su parca, pero apenas lo sentía. El verdadero frío estaba en su interior, envolviéndole el corazón como el aire silencioso y gélido de la casa de su abuelo. Moon Archer pisó la calle adoquinada. El aire fresco de la mañana rozaba sus escamas como el susurro del amanecer. El mundo fuera de la casa de su abuelo era más suave, más cálido a su manera silenciosa, comparado con el frío que se aferraba a los pasillos tras ella. El cielo sobre ella era de un azul pálido, con apenas un toque de rosa y dorado donde el sol apenas comenzaba a salir, proyectando largas sombras sobre el pueblo. Su aliento se difuminaba en el aire fresco, y cada exhalación producía una pequeña nube que se disolvía en la mañana. La calle estaba bordeada de casitas acogedoras, con tejados de suave pendiente y humo que se elevaba en espiral desde las pocas chimeneas, mientras los dragones comenzaban su día. Allí reinaba la paz, lejos del caos que a veces asolaba el mundo exterior. Mientras Moon caminaba, vio dragones de todo tipo en sus quehaceres matutinos. Los alas de lodo, con sus cuerpos robustos y fuertes, dirigiéndose a los campos. Un par de esbeltos alas de lluvia charlando tranquilamente bajo un árbol, con sus escamas reluciendo como hojas besadas por el rocío. Un grupo de jóvenes alas del cielo revoloteando juguetonamente por el aire, con sus alas dibujando elegantes arcos contra el cielo. Luna sonrió suavemente para sí misma al pasar, con las alas plegadas cuidadosamente tras la espalda. Era una visión tranquilizadora ver tantas clases diferentes de dragones viviendo en armonía, viviendo sus vidas sin conflictos. Sabía que el mundo no siempre había sido así, había habido guerras, derramamiento de sangre y división en el pasado, pero aquí, en este pequeño pueblo enclavado a la sombra de la montaña de Jade, reinaba la paz. Dejó que sus pensamientos vagaran mientras caminaba, con el suave sonido de sus garras golpeando la piedra bajo ella. Mañana empezaría a dar clases en la Academia de la Montaña de Jade, un nuevo capítulo en su vida. La idea la llenó de una silenciosa emoción, pero también de cierta ansiedad.
¿Podría realmente estar a la altura de las expectativas que se depositaban en ella como profesora? Parecía una gran responsabilidad, una para la que no estaba segura de estar preparada. Y, sin embargo, había algo en la academia, la idea de ayudar a los jóvenes dragones a encontrar su lugar en el mundo, que llenaba su corazón de propósito. Siguiendo por la calle, pasó por un pequeño parque, con sus árboles altos y dorados bajo la luz de la mañana. Las hojas susurraban suavemente con el viento, sus ramas se mecían como bailarines lentos. Se detuvo un momento y se giró para mirar la montaña que se alzaba en la distancia. La montaña de Jade se alzaba majestuosa contra el cielo, su cima envuelta en niebla, la academia enclavada en sus laderas como un secreto oculto entre las rocas. La mirada de Moon se posó en la montaña, mientras sus pensamientos vagaban hacia el lugar que llamaría su nuevo hogar. La Academia de la Montaña de Jade. Una escuela que reunía a dragones de todas las tribus, ofreciéndoles un lugar para aprender, crecer y sanar. Había oído tantas historias sobre ella. Cómo era un símbolo de unidad, un faro de esperanza para el futuro. Y ahora ella formaría parte de esa historia. Me pregunto cómo sería, pensó, mientras seguía con la mirada el sendero que ascendía por la montaña. Enseñar a dragones jóvenes, guiarlos, ayudarlos a ver el mundo como yo. No estaba segura de estar lista, pero sabía que tenía que intentarlo. Había algo en la academia que la llamaba, algo en la idea de forjar el futuro que le hacía sentir bien. Alejándose del parque, Moon continuó calle abajo, con la mente aún vagando hacia las posibilidades del mañana. La luz de la mañana era más intensa ahora, proyectando un suave resplandor sobre la ciudad. Pasó junto a la panadería, donde el aroma a pan recién hecho flotaba en el aire, cálido y reconfortante. Un par de alas nocturnas ancianas estaban sentadas en un banco cercano, con sus escamas oscuras y brillantes al sol, mientras hablaban en voz baja. Los pasos de Moon se ralentizaron al acercarse a la biblioteca, un edificio majestuoso pero acogedor con grandes ventanales arqueados y robustos muros de piedra. La biblioteca se alzaba al borde de la plaza del pueblo, con las puertas abiertas de par en par, invitando a cualquiera que buscara conocimiento o un lugar tranquilo para reflexionar. Los libros siempre habían sido un refugio para Moon, un lugar donde perderse cuando el mundo se volvía demasiado abrumador. Y ahora mismo, le venía bien la calma que le proporcionaba estar rodeada de historia y sabiduría. Con un suspiro silencioso, se giró hacia la biblioteca, sus garras resonando ligeramente al cruzar la entrada. Dentro, el aire era cálido y el aroma a libros antiguos llenaba sus sentidos. Los estantes se extendían sobre ella, llenos de tomos de todas las formas y tamaños, con los lomos desgastados por años de uso. Dragones de todas las edades recorrían en silencio los pasillos o se sentaban a las mesas, perdidos en sus propios mundos. Moon se detuvo en la entrada, dejando que el silencio la invadiera. Había algo reconfortante en estar allí, algo estable y familiar. Le recordaba los momentos que había pasado leyendo con su padre, el Darkstalker, cuando era una joven dragón. Siempre la había animado a explorar, a aprender, a buscar el conocimiento. Era una de las cosas que más amaba de él, su sed de comprensión, de conocer el mundo en toda su complejidad. Pero entonces, la fría voz del Ártico resonó en lo más profundo de su mente. Era peligroso. Siempre quería demasiado. Moon apartó ese pensamiento, apartando de su mente las amargas palabras de su abuelo. No quería pensar en eso ahora. Darkstalker era un gran general, un líder. Lo que hubiera pasado entre él y Áctica no era algo que necesitara comprender ahora mismo. Necesitaba centrarse en su propio camino. Deambulaba por los pasillos, rozando ligeramente los lomos de los libros con sus garras. Me pregunto si a mis compañeros les gustarán los libros tanto como a mí, reflexionó, con una leve sonrisa en los labios. Quizás les presente algunos de mis favoritos. Al doblar la esquina, encontró un rincón tranquilo junto a la ventana, con un gran sillón que la invitaba a sentarse. Afuera, la ciudad estaba bañada por la luz del sol, y la apacible mañana continuaba mientras los dragones se afanaban en su día. Luna se acomodó en el sillón, con las alas plegadas cuidadosamente tras ella, mientras cogía un libro de un estante cercano. Un momento más de tranquilidad antes de mañana, pensó, abriendo el libro y dejándose llevar por sus páginas. Un momento más antes de que todo cambie. Moon Archer vagaba por las imponentes estanterías de la biblioteca, recorriendo con la mirada las filas de libros que llegaban hasta el techo, cada una puerta a mundos más allá del suyo. El suave aroma a papel viejo y tinta flotaba en el aire, apaciguando sus pensamientos atormentados. Mientras sus garras se deslizaban sobre los lomos de los libros, una suave sonrisa rozó sus labios.
Este lugar, con su silencio y la sabiduría contenida en cada página, le recordaba los momentos que pasaba sola, donde su mente podía vagar sin restricciones. No había planeado ir a la biblioteca esta mañana, pero era el lugar perfecto para recomponerse antes de empezar en la academia mañana. La idea de enseñar aún la agobiaba como un pequeño peso, no exactamente miedo, sino el peso de la responsabilidad. Los libros al menos le ofrecían algo de consuelo, una forma de evadirse por un momento. Al acercarse al escritorio de la bibliotecaria, sus pensamientos se dispersaron cuando una mancha negra y plateada surgió de la nada hacia ella. Moon apenas tuvo tiempo de asimilar lo que sucedía cuando el dragón la abrazó con fuerza. Vigilante de la luna. Vio alegremente la dragona, con una voz brillante y llena de energía. Oh, me alegro tanto de conocerte por fin. Luna se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Quién era este dragón y por qué la abrazaba? Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el dragón se apartó un poco, aún brillante, y la miró a los ojos con una felicidad tan genuina que Luna se quedó sin palabras. Sus escamas brillaban con una extraña mezcla de negro oscuro y plata pálida, como la luz de la luna reflejada en el borde de la noche. Un híbrido, y por su apariencia, una mezcla de ala nocturna y ala de hielo. ¿Pero quién era? ¿Cómo la conocía? El abrazo la tomó por sorpresa. Luna no estaba acostumbrada a una bienvenida tan cálida, especialmente de alguien a quien no conocía. La dragona se apartó un poco, aún con una sonrisa radiante, y sus ojos plateados brillaban de emoción. Te estaba esperando. Darkstalker me contó todo sobre ti, pero no me dijo que fueras tan encantadora. Luna parpadeó de nuevo, intentando comprenderlo. ¿Acosador oscuro? Ese era el nombre de su padre, pero ¿quién era ese dragón que lo llamaba con tanta familiaridad? Yo, murmuró Moon, todavía tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La dragona pareció notar su confusión y rió con una suave y melódica carcajada. ¡Ay! Lo siento mucho. Estaba demasiado emocionada. Soy Witeout. Exclamó, extendiendo las garras en un gesto dramático. La hermana pequeña de Darkstalker, tu tía. Probablemente no has oído hablar mucho de mí, ¿verdad? No suele hablar del pasado. A Moon le dio un vuelco el corazón. Witeout. Su tía. Había oído el nombre una o dos veces, pero solo brevemente. Darkstalker rara vez mencionaba a su familia, y ella nunca supo que tenía una hermana. Y allí estaba, de pie frente a ella en aquella silenciosa biblioteca, abrazándola como si se conocieran de toda la vida. Espera, ¿eres realmente mi tía? Preguntó Moon, todavía tratando de procesarlo todo. Witeout rió y asintió con entusiasmo. ¿Sí? Sorprendente, ¿verdad? No te culpo. Darkstalker puede ser un poco reservado. Dijo la última palabra poniendo los ojos en blanco, como si el misterio de su hermano fuera solo una peculiaridad divertida. Moon dudó un momento, aún conmocionada por la repentina revelación, pero entonces algo se ablandó en su interior. Nunca había tenido una familia numerosa, y la idea de tener una tía, una alegre y cariñosa, resultaba extrañamente reconfortante. Lentamente, devolvió el abrazo a Witeout, con la mente aún llena de confusión. Witeout retrocedió, radiante. Sabía que serías amable. Me alegra mucho que hayas venido. Ahora trabajo en la biblioteca. Es un lugar maravilloso, ¿verdad? Moon asintió, con la mente acelerada. No sabía que estabas aquí. Ni siquiera sabía que aún existías. Witeout ladeó la cabeza, su expresión se suavizó. No me sorprende. Darkstalker, bueno, ha pasado por mucho, y supongo que yo era parte del pasado que quería dejar atrás. Pero ahora estoy aquí. Y estoy pendiente de todo. Sé lo especial que eres para él. Moon sintió una punzada de emoción al oír estas palabras. ¿Se refiere a mí? Oh, siempre. Está tan orgulloso de ti. Simplemente, lo demuestra a su manera. La sonrisa de Witeout se desvaneció por un instante, una breve sombra cruzó sus brillantes rasgos. Es un dragón complejo, como seguro que has notado. Moon asintió lentamente, con el corazón apesadumbrado por todo lo que desconocía de su padre. Siempre lo había amado, pero había tantas cosas de él que no entendía. Era un general poderoso, respetado y temido, pero siempre había sido solo su padre. Fuera lo que fuese lo que hubiera sucedido en su pasado, lo que lo hubiera distanciado de su familia, Moon nunca lo comprendió del todo. ¿Dónde está ahora? Preguntó Witeout en voz baja. La mirada de Luna se distrajo por un instante, sus alas se movieron ligeramente. Se ha ido. Haciendo cosas importantes, como siempre. A Moon le dolía el corazón la ausencia de su padre, pero no insistió.
Tenía demasiadas preguntas, demasiada historia que no entendía. En ese momento, simplemente agradecía este momento de conexión con alguien de su familia, alguien que parecía conocer a su padre de una forma que ella desconocía. Moon intentó procesar la información, aún aturdida por lo repentino de todo. ¿Pero por qué estás aquí? ¿En esta biblioteca? El rostro de Witeout se iluminó de nuevo. Bueno, llevo un tiempo ayudando aquí. Es un lugar muy tranquilo, y me gusta estar rodeado de libros. Están llenos de posibilidades, ¿verdad? Es como si cada uno fuera una puerta a un nuevo mundo. Moon sintió que se relajaba un poco. A pesar del torbellino de emociones que sentía, la presencia de Witeout era extrañamente tranquilizadora. No era en absoluto lo que Moon esperaba. Se había imaginado a la hermana de Darkstalker más seria, más parecida a él, pero Witeout era brillante, alegre y llena de vida. Witeout sonrió suavemente mientras aplaudía. Viniste por algo, ¿verdad? ¿Qué puedo ayudarte a encontrar? Conozco esta biblioteca como la palma de mi mano. Moon sonrió levemente, agradecida por el cambio de tema. Solo buscaba un libro. Algo para distraerme, supongo. Los ojos de Witeout se iluminaron. Oh, tengo justo lo que buscas. Le indicó a Moon que la siguiera, guiándola por uno de los largos pasillos. Te encantará. Es perfecto para cuando necesites pasar a la historia. Moon la siguió por las filas de libros, sintiendo una extraña calidez en el pecho. A pesar de lo repentino del encuentro, la presencia de Witeout la reconfortaba. Nunca se había imaginado conocer a su tía, y mucho menos de esta manera, pero sentía como si una pequeña pieza del rompecabezas familiar estuviera encajando. Witeout se detuvo frente a un estante y sacó un libro grueso y desgastado, entregándoselo a Moon con una sonrisa. Toma esto. Es uno de mis favoritos. Un poco de aventura, un poco de misterio y mucho sentimiento. Moon cogió el libro, sintiendo su peso en las garras. El título brillaba en letras doradas en la portada, y ya podía presentir la promesa de una buena historia entre sus páginas. Gracias, dijo Moon en voz baja, mirando a Witeout con gratitud. Witeout le guiñó un ojo. Cuando quieras, Moon Archer. Cuando quieras. Al darse la vuelta para salir de la biblioteca, con el libro bajo el ala, Moon no pudo evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Conocer a Witeout había sido una sorpresa, pero también le había recordado partes de su familia que desconocía, partes de la vida de su padre que seguían siendo un misterio. Pero ahora tenía una historia en la que refugiarse y una nueva conexión inesperada. Miró a Witeout, quien la saludó alegremente desde detrás del escritorio, y sonrió. Quizás tenía más que aprender sobre su familia de lo que jamás había imaginado. Mientras Moon Watcher se acercaba a las imponentes puertas de madera de la biblioteca, el peso del libro bajo su ala la reconfortaba. El suave susurro de la biblioteca la atravesaba, y el alegre saludo de Witeout persistía en sus pensamientos. Estaba lista para regresar al mundo exterior, con el fresco aire de la mañana esperándola, pero algo la hizo detenerse. Justo cuando su garra alcanzaba el pomo de la puerta, su mirada captó un destello de color en el tablón de anuncios de la entrada. Un volante arrugado estaba sujeto de forma irregular, con los bordes ligeramente curvados, como si llevara días allí. El titular superior, en negrita e insistente, decía: desaparecido. ¿Has visto a este dragón? A Moon le dio un vuelco el corazón al acercarse, escudriñando el folleto con la mirada. El rostro de un dragón la observaba fijamente. Un joven Nidwin con ojos grandes y esperanzados y escamas oscuras que brillaban tenuemente en el dibujo. Debajo de la imagen había una descripción. Visto por última vez en las afueras de la ciudad. Si tiene alguna información, por favor, contacte con la Academia Montaña de Jade. Se le cortó la respiración mientras una fría preocupación le invadía el pecho. ¿Una estudiante de la academia? La mente de Moon daba vueltas, sopesando las implicaciones. Se suponía que la Academia Montaña de Jade era un lugar de seguridad y aprendizaje, un santuario para dragones de todas las tribus. Pero aquí había una señal de que algo había salido terriblemente mal. Su pulso se aceleró, sus garras se apretaron instintivamente alrededor del libro que sostenía. Se giró hacia el escritorio de la bibliotecaria, donde Witeout hojeaba otro libro con indiferencia, sin alterar su expresión serena. Witeout seguía allí, leyendo otro libro, con sus alas plateadas ligeramente extendidas en una pose relajada. Moon dudó un momento, sin saber si debía preguntar, pero la curiosidad y la preocupación la carcomían. «Tía Witeout», llamó Moon suavemente, acercándose. Witeout levantó la vista, con sus suaves ojos llenos de curiosidad. «¿Sabes algo sobre esto?»
Señaló el folleto con la voz teñida de preocupación. La sonrisa de Witeout se desvaneció levemente al seguir el gesto de Moon, y su mirada se posó en el folleto. Suspiró, dejando el libro a un lado y plegando sus alas con fuerza tras ella. Sí, lo sé, dijo en voz baja. Ha sido el tema de conversación de todos los días. Una joven dragona, Mirren, creo que se llamaba, desapareció hace poco. Era estudiante de la academia, una Nightwing. A Moon se le revolvió el estómago al oír hablar a Witeout. La idea de que el joven dragón, tan lleno de promesas y vida, desapareciera de ese modo la llenó de un temor inesperado. Casi podía sentir la tensión en el aire, el miedo no expresado que debió de abrumar a quienes conocían a Mirren. ¿Alguien la ha buscado?, preguntó Moon en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Witeout asintió, entrecerrando los ojos ligeramente, pensativa. Sí. La academia envió equipos de búsqueda, y la policía de la ciudad también peinó la zona, pero no encontraron rastro de ella. Fue como si simplemente hubiera desaparecido. Moon sintió un escalofrío en la espalda. ¿Creen que fue un accidente? ¿O algo así? Witeout dudó un momento, su mirada se desvió hacia la ventana como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. Claro que hay rumores. Algunos dicen que simplemente huyó. Otros, hizo una pausa, con el rostro tenso. Bueno, otros creen que podría ser algo más siniestro. Pero nadie lo sabe con certeza. Luna permaneció en silencio, con la mente dando vueltas. La montaña de Jade siempre le había parecido un lugar seguro, un refugio donde los dragones podían aprender y crecer juntos. Pero ahora, esta desaparición lo ensombrecía todo, una oscuridad que no esperaba encontrar. Se mordió el labio, intentando reprimir la creciente inquietud que se apoderaba de sus pensamientos. El rostro de Mirren, tan lleno de vida en el folleto, persistía en su mente. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaría asustada, sola? ¿O peor? Seguro que la encontrarán pronto, dijo Witeout en voz baja, percibiendo la inquietud de Luna. La academia está haciendo todo lo posible. Moon asintió lentamente, aunque la opresión en su pecho no se alivió. Quería creer que todo estaría bien, que encontrarían al dragón sano y salvo, pero algo en la situación no cuadraba. Había tensión, una sensación que no podía quitarse de encima. Moon asintió lentamente, aunque la opresión en su pecho no se alivió. Sus propios recuerdos de la academia, los estudiantes, las amistades, las dificultades, le vinieron a la mente. Había sido un lugar de esperanza para muchos, incluida ella misma. La idea de que algo pudiera pasarle a un estudiante allí, de que alguien pudiera desaparecer, le parecía errónea. Insegura. Eso espero, murmuró Moon, con la voz apenas por encima de un susurro. Miró a Witeout, quien le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Intenta no preocuparte demasiado, Moon Archer, dijo Witeout con amabilidad, con una voz suave como la brisa de verano. Hay muchos dragones buscándola, y el personal de la academia la encontrará. Luna intentó devolverle la sonrisa, aunque sus pensamientos aún estaban nublados por la preocupación. Gracias, tía Witeout. Debo irme. Witeout asintió suavemente. Por supuesto. Cuídate y vuelve si necesitas algo. Con una última mirada al folleto, Moon se giró y se dirigió a la puerta. El aire fresco del mundo exterior la recibió al salir a la luz del sol. Pero el calor del día no pudo disipar la preocupación que se había asentado en lo profundo de su pecho. Una joven dragona, perdida y sola, con un destino incierto. La academia, un lugar que Moon siempre había considerado seguro, ahora parecía algo que no podía comprender del todo. Dejando esos pensamientos a un lado por un momento, Moon divisó un banco vacío al borde del parque y se dirigió hacia él. El silencioso zumbido de la ciudad la rodeaba, el suave susurro de las hojas al viento, el lejano sonido de los dragones hablando y riendo. La vida continuaba, incluso cuando faltaba uno de los suyos. Se incorporó, sacó el libro de debajo del ala y lo colocó en su regazo. Sus dedos rozaron la tapa, pero su mente estaba en otra parte, sus pensamientos giraban en torno a Mirren y lo desconocido de lo que podría haberle sucedido. Abrió el libro a la fuerza, intentando sumergirse en la historia. Era una aventura sencilla que por lo general la reconfortaba, pero hoy las palabras se sentían distantes, como si estuvieran ahogadas por el ruido de sus propios pensamientos. ¿Qué le habrá pasado? La pregunta rondaba en su mente, por mucho que intentara ignorarla. No conocía a Mirren, pero pensar en la joven dragona perdida, quizás en peligro, la conmovió profundamente. Moon siempre había sido sensible a las emociones ajenas.
Su mente estaba en sintonía natural con los pensamientos y sentimientos que la rodeaban. Y ahora, aunque aún no estaba en la academia, podía sentir los ecos de la preocupación de los dragones, el miedo y la incertidumbre que flotaban en el aire como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué pasaría si ocurriera algo terrible? Se mordió el labio, intentando concentrarse en el libro que tenía en las manos, pero la preocupación no la abandonaba. La envolvía como una sombra, susurrando en el fondo de su mente. La voz de su padre resonaba en su memoria. Sus enseñanzas, su serena fortaleza ante la incertidumbre. Pero Darkstalker ya no estaba, y el peso de la incertidumbre la carcomía. No. Cerró los ojos y respiró lenta y profundamente. No puedo dejar que esto me invada. Necesito concentrarme. La academia se encargará de esto. La encontrarán. Pero incluso mientras se lo decía a sí misma, una pequeña y persistente duda persistía. Siempre había confiado en sus instintos, y ahora mismo estos le decían que algo andaba muy mal. Con un suspiro, Moon se recostó en el banco, dejando que la luz del sol le calentara el rostro. El libro yacía olvidado en su regazo. Sus pensamientos eran demasiado inquietos como para permitirle escapar de sus páginas. Tendría que enfrentarse a lo que le esperaba mañana en la academia. Pero por ahora, intentaría encontrar un momento de paz, incluso con el peso de la incertidumbre agobiando su mente. Cerró los ojos un momento, la suave brisa acarició sus escamas, intentando soltar la ansiedad que la arremolinaba en su interior. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho mayor. Algo que aún no podía ver, pero que ya podía sentir acechando en las sombras. El calor del sol se filtraba entre las hojas, proyectando patrones moteados sobre Moonwatcher mientras estaba sentada en el banco. Sus ojos se deslizaron sobre las líneas del libro, pero las palabras comenzaron a desdibujarse, su mente se alejaba cada vez más. El suave zumbido del parque, el lejano canto de los pájaros y el suave susurro de los árboles la arrullaron en una profunda sensación de calma. Sentía el cuerpo pesado, sus pensamientos distantes, como si flotara en un sueño profundo. Antes de darse cuenta, sus párpados se habían cerrado y se quedó dormida allí mismo, en el banco. Cuando por fin se movió, el mundo a su alrededor había cambiado. Luna parpadeó somnolienta, mientras su vista se adaptaba a la penumbra. El libro cayó en su regazo y se incorporó, frotándose los ojos, desorientada. El aire se había vuelto más fresco, la calidez del mediodía dando paso al suave frescor del atardecer. Miró a su alrededor, dándose cuenta con consternación de que el parque, antes bullicioso, ahora estaba extrañamente silencioso. La luz del sol poniente bañaba el parque con un pálido resplandor naranja, proyectando largas sombras sobre el suelo. Los bancos, antes llenos de dragones charlando o leyendo, ahora estaban vacíos. Incluso los sonidos lejanos del pueblo parecían silenciosos, como si el mundo se hubiera quedado en silencio en su ausencia. La ansiedad comenzó a hormiguear en los confines de la conciencia de Luna. ¿Cuánto tiempo había dormido? La atmósfera desierta le resultaba extraña, como si hubiera despertado en otro mundo. El parque, antes tan tranquilo, ahora parecía inquietante en su silencio. Su pulso se aceleró mientras permanecía de pie, mirando a su alrededor como si esperara que algo, o alguien, emergiera de las sombras. Moon apretó el libro contra su pecho, pensando a mil. Necesito ir a casa. Este lugar se siente extraño ahora. El sendero del parque, que le había parecido tan acogedor a la luz del día, ahora parecía amenazador bajo el cielo que se desvanecía. Empezó a caminar, sus garras apenas hacían ruido sobre los adoquines mientras se movía por el parque vacío. Tenía las alas firmemente pegadas a los costados, y sus sentidos se agudizaban con cada paso. Mientras caminaba, de repente percibió el tenue sonido de voces que le traía la brisa del atardecer. Se detuvo, escuchando atentamente. Las voces eran silenciosas, como si quienes las hablaban no quisieran ser escuchadas. La curiosidad la invadió, mezclándose con la persistente inquietud del entorno. Sin pensarlo, se dirigió hacia el origen de la conversación, con pasos cuidadosos y respiración entrecortada. Se encontró escondida tras un grueso tronco, oculta a la vista, lo suficientemente cerca como para oír las voces con mayor claridad. Dos alas de hielo estaban cerca. Sus escamas azul pálido brillaban en la luz que se desvanecía. Su postura era despreocupada, pero su tono era brusco. Su conversación estaba impregnada de desdén. Luna aguzó el oído para captar lo que decían. Les digo, dijo uno de ellos en voz baja pero amarga. Los alas nocturnas solo traen problemas. Miren lo que está pasando en su reino.
Los rebeldes están tomando el control, disparando a los suyos por intentar escapar del caos. Es solo cuestión de tiempo antes de que se extienda a nuestras tierras. El otro ala de hielo resopló, su voz cada vez más fría. Se merecen el caos. Han sido demasiado orgullosos durante demasiado tiempo, siempre escondiéndose tras sus poderes, creyéndose superiores a todos nosotros. Que ardan. Luna sintió un nudo en el estómago. Se le encogió el corazón al escuchar sus palabras, impregnadas de desconfianza y desprecio. Había crecido escuchando rumores sobre cómo los otros clanes trataban a los alas nocturnas, pero al oírlo tan abiertamente, y con tanta virulencia, sintió una opresión en el pecho, un dolor familiar. Los recientes disturbios en el reino de los alas nocturnas habían sido brutales. Las ciudades habían sido invadidas, los disturbios se habían extendido, y las horribles noticias de dragones abatidos mientras intentaban huir le habían hecho sentir las alas pesadas y una sensación de impotencia la invadió. Los reinos deberían cerrar la frontera, murmuró el primer ala de hielo. Lo último que necesitamos son más refugiados alas nocturnas. Solo traerán sus problemas consigo. El segundo resopló. Estoy de acuerdo. Ya es hora de que alguien los ponga en su lugar. Han tenido demasiado poder durante demasiado tiempo. Luna sintió una opresión aún mayor en el pecho, la ira bullía bajo su apariencia tranquila. Había oído rumores de disturbios en el reino de las alas nocturnas, de creciente tensión y violencia. Pero cuando estos alas de hielo hablaron con tanta naturalidad, con tanta crueldad, de su clan, sintió un hormigueo de frustración. No lo entendieron. Pero ella no se movió. Permaneció oculta, escuchando la conversación a pesar del creciente malestar en el pecho. Deberían haber hecho algo al respecto hace mucho tiempo, murmuró el primer ala de hielo. Quizás ahora los demás reinos finalmente vean a los alas nocturnas como lo que realmente son, un peligro. Luna apretó la mandíbula, sus garras clavándose en el suelo bajo ella. No todos somos así. Una imagen de su padre cruzó por su mente. Poderoso, influyente, pero también temible. El peso de sus palabras le dolió el corazón. ¿De verdad pensaban los demás dragones en nosotros? Se había enorgullecido de ser una ala nocturna, pero momentos como estos la hacían cuestionarlo todo. El odio de los alas de hielo, su intolerancia, la atravesaban como una espada. Se mordió el labio, obligándose a respirar despacio. No debería estar aquí, se dijo con firmeza. No necesito oír esto. Con un suave suspiro, Moon se apartó de la conversación, intentando no hacer ruido mientras regresaba al sendero. Sintió una opresión en el pecho y sus pensamientos se agitaban con una mezcla de decepción y tristeza. La desconfianza entre los clanes, el caos en su reino natal, el peso de la sombra de su familia, todo parecía insoportable. El frío aire de la tarde le azotaba las escamas mientras caminaba más rápido, ansiosa por llegar a casa, a un lugar familiar y seguro. La oscuridad del parque parecía oprimirla, pero se concentró en el camino, dejando que el rítmico sonido de sus garras sobre los adoquines calmara sus pensamientos desbocados. Al acercarse Mon a casa, respiró hondo, intentando disipar la persistente inquietud que había percibido. Al acercarse Mon Watcher a su hogar, la tranquila y sombreada calle parecía un poco menos sofocante. Un sendero de piedra familiar, desgastado por años de pisadas, la condujo a un pequeño jardín adyacente a la casa, donde se vislumbraba la silueta de su abuelo, Arctic. El aire fresco de la tarde traía el tenue aroma de las flores nocturnas que siempre le habían gustado. Sus escamas pálidas, de un azul gélido, reflejaban la tenue luz de la luna, dándole una presencia casi etérea en el jardín. Moon aminoró el paso, su mirada se posó en él mientras cuidaba las plantas con esmero y dedicación. Cada movimiento de Arctic era preciso, como si cada hoja y cada pétalo exigiera toda su atención. Había algo en él, siempre tan tranquilo, tan distante, que inquietaba a Moon, pero a la vez lo fascinaba extrañamente. El aura fría que emanaba era casi tangible, un marcado contraste con la calidez de la tierra que cuidaba con tanto esmero. Al acercarse, Arctic levantó ligeramente la cabeza y entrecerró los ojos al reconocerla. Se giró lo justo para encontrarse con ella, con una expresión tan indescifrable como siempre. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz fría y mesurada, sin rastro de acusación. Era solo una pregunta, pero a Moon le provocó un nudo en el estómago. Siempre sentía que las preguntas de Arctic tenían más peso del que parecían. Su mirada se detuvo en ella, como si la observara en busca de cualquier señal de debilidad o engaño. Estaba en el parque, respondió ella, manteniendo la voz serena.
No quería darle motivos para dudar de ella, aunque no estaba segura de por qué sentía la necesidad de ser tan cuidadosa. Me quedé dormida en un banco. Los ojos de Arctic parpadearon brevemente en respuesta, frunciendo ligeramente el ceño antes de volver a centrarse en las plantas. Parque, repitió, como si estuviera probando las palabras. No es el lugar más seguro para dormir, Moon Archer. No con todo lo que está pasando. Moon asintió, removiéndose incómoda. Lo sé. No quería quedarme tanto tiempo. Es solo que... Su voz se fue apagando, sin querer profundizar en la inquietud que la había estado atormentando desde que despertó. Estoy cansada. Arctic se enderezó, su alta figura proyectando una larga sombra sobre el jardín al girarse para mirarla de frente. Su mirada se suavizó, pero solo un poco, manteniendo una compostura inquebrantable. «Te pareces demasiado a tu padre», murmuró, aunque Maud no supo si era un cumplido o una crítica. Su tono era neutral, distante. Su corazón se aceleró al mencionar al acechador oscuro. «¿Demasiado parecido a mi padre?» Las palabras persistieron en su mente, aunque no lograba identificar qué significaba Arctic. Rara vez hablaba de su padre, y cuando lo hacía, siempre había ese mismo tono distante. Nunca había comprendido la profundidad de la brecha entre ellos. «No lo entiendo», dijo Moon en voz baja, apenas un susurro. «¿Por qué tú y mi padre no? ¿Por qué no se llevan bien?» Los ojos de Arctic se posaron en los de ella, un breve destello de algo, ira, dolor. Se reflejó en su mirada antes de desaparecer bajo su fría fachada. «No es algo de lo que tengas que preocuparte», dijo, dándole la espalda y volviendo a la delicada tarea de podar las enredaderas que serpenteaban alrededor de la cerca. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si el tema en sí fuera demasiado delicado para abordarlo directamente. «Tu padre tomó su decisión, y yo la mía». Luna se mordió el labio, con la frustración latente en su interior. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puedo saber la verdad? Pensó, aunque se guardó las palabras para sí misma. No estaba segura de querer oír su respuesta, no cuando el aire entre ellos estaba tan cargado de historia no contada. «Solo intento entender», dijo en voz baja, más para sí misma que para él. Arctic la miró por encima del hombro, con expresión indescifrable una vez más. «Lo entenderás con el tiempo, Moon Archer. Pero no ahora. Todavía no». Y con eso, volvió a su trabajo, apartándola como si la conversación nunca hubiera sucedido. El suave chasquido de sus garras sobre las plantas llenó el silencio entre ellos, dejando a Moon con un dolor profundo en el pecho. Se quedó quieta un momento, observándolo cuidar el jardín con el mismo cuidado meticuloso de siempre, como si el mundo a su alrededor no estuviera lleno de tensión y preguntas sin respuesta. Estaba ocultando algo, pensó. Algo importante. ¿Pero por qué? Su mente se llenaba de confusión, decepción y una tristeza persistente que no podía comprender. Siempre había querido a su padre, pero la frialdad de Ártica hacia él nunca tuvo sentido. ¿Qué había hecho el Darkstalker que le parecía tan imperdonable? Con un suspiro silencioso, Moon Archer se giró y se dirigió a la casa. El aire fresco de la tarde le rozó las escamas y la tenue luz de las ventanas se derramaba sobre el sendero. Al abrir la puerta, la recibió el frío familiar de la casa, tan frío como la tensión entre ella y el Ártico. Se detuvo brevemente en el umbral, echando una última mirada a su abuelo. Su figura estaba bañada por el suave resplandor de la luna, pero su corazón, ella lo sabía, era mucho más frío que el aire nocturno. «Buenas noches», murmuró, aunque no estaba segura de que la hubiera oído. Arctic seguía concentrado en sus plantas, tan distante como siempre. Con el corazón apesadumbrado, Moon entró en la casa y la puerta se cerró suavemente tras ella. El frío interior era diferente de la brisa vespertina. Era el frío de una casa que llevaba mucho tiempo llena de silencio y conflicto sin resolver. Moon lo sentía calar hondo, pero apartó esos pensamientos. Estaba demasiado cansada para pensar en ello. Mientras caminaba hacia su habitación, sus pensamientos giraban en torno a su padre y la profunda brecha que parecía desgarrar a su familia. «Algún día lo entenderé», se prometió. «Algún día sabré la verdad». Pero ahora el peso del día la agobiaba y lo único que podía hacer era retirarse al pequeño espacio de su habitación, donde al menos el silencio era suyo.